de secciones en Conciencia Política. Se encuentra también presente Franco Gutiérrez, es coordinador de la sección argentina, y también Martín Porres, escritor adherente de la sección argentina en Conciencia Política. Desde Conciencia Política queremos agradecer a Martín y a Franco por haber establecido contacto con el senador nacional por la provincia de Jujuy, Mario Raimundo Fiat, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la Nación. También queremos agradecer a todo el equipo del senador por habernos brindado una plataforma para llevar a cabo la entrevista sin interrupciones. Y además nos gustaría contarles brevemente quiénes somos. Somos Conciencia Política, la revista del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina, sede Buenos Aires. Representamos un medio de análisis político constituido de forma exclusiva por alumnos y docentes de nuestra universidad. Nuestro objetivo a través de Conciencia Política es fortalecer nuestras habilidades como futuros profesionales en las ciencias políticas y relaciones internacionales. Así que si les parece ya podemos comenzar. Hoy entrevistamos en Conciencia Política a Mario Raimundo Fiat. Es senador nacional por la provincia de Jujuy, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la Nación, vicepresidente segundo de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y recientemente designado presidente de la Red Parlamentaria Global para la Seguridad Vial. Muchas gracias, estimado, por haber aceptado esta propuesta. Así que si les parece ya podemos comenzar. Bueno, muchas gracias, Franco, y una vez más, muchas gracias, senador. Y bueno, hoy queremos que nos comparta su visión sobre diversas cuestiones que refieren al contexto social y sanitario que atravesamos como país. Y bueno, y también sobre su trabajo, que nos comparta un poco de cómo es su trabajo como senador y como presidente de la Comisión de Salud. Y para empezar, bueno, queremos preguntar cuáles fueron aquellos proyectos que resultaron más, los proyectos más conflictivos, quizás más controversiales que le tocó tratar presidiendo de la Comisión de Salud, aquellos que representaron los mayores desafíos al momento de tratarlos. Bueno, primero, muchas gracias por la nota, felicitaciones a ustedes como grupo y por llevar adelante este emprendimiento, ¿no? que realmente es motivador y sin duda alguna creo que para ustedes en el ámbito en el cual se están desarrollando y con la potencialidad que sus van a tener en ustedes, espero que los tengamos pronto por el Congreso, algunos de ustedes, y que puedan ser una gran herramienta transformadora de la sociedad, como es la política y como son las ciencias políticas, ¿no? Así que gracias por pensar en mi nombre, digamos, para la nota y, por supuesto, a disposición siempre. Yendo a la pregunta de Martín, que por supuesto creo que hay un tema en particular que ha sido quizás el más controversial y el que atravesó transversalmente a la sociedad, digamos, en su tratamiento, y en dos oportunidades me tocó estar en esa discusión, fue el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Creo que ha sido el tema más controversial y sigue siendo un tema controversial en la sociedad. En una primera oportunidad del debate ganó el no, y en una segunda oportunidad del debate ganó el sí. Eso es el juego democrático y el juego que es el que nosotros enarbolamos como posibilidad de debate. En estos temas muchas veces hay algunas iniciativas que no se han contemplado en algún momento, pero que creo que podría haber sido también importante hacer una consulta, ¿no? Un plebiscito para ver la opinión y el sondeo de la sociedad. Pero nuestra sociedad en eso está dividida y por supuesto también por muchas cuestiones, ¿no? O sea, no solamente las culturales, las sociales, las médicas, las biológicas, sino también fundamentalmente el derecho que nos rige, ¿no? De lo constitucional. Pero bueno, es un debate que se ha desarrollado a pleno, se ha desmenuzado todas las aristas,
y hoy estamos como estamos con esta nueva decisión de las mayorías. Así que las respetamos y es un poco lo que tiene que ocurrir. Fue el tema más controversial, digamos, que tuve. Por supuesto que la Comisión de Salud tuvo una performance importante, digamos, muy importante y trascendente en estos tiempos de pandemia. El año pasado, el 60-70% de los proyectos que se trataron tenían incumbencia con el tema salud. La salud nunca ha sido un tema, digamos, de vigencia en la consideración de la gente, ¿no? Más allá de que muchas veces en las campañas, en las plataformas y demás, el tema salud y educación siempre tiene preponderancia en el discurso, pero no en los hechos. La realidad nos dio un cachetazo y puso en valor justamente el valor de la salud, ¿no? en épocas de pandemia. Y eso hizo de que tuviéramos mucho trabajo, y lo seguimos teniendo, en la Comisión de Salud como eje articulador también de todo el problema sanitario del país, habida cuenta de la pandemia. Queremos aprovechar, digamos, esta circunstancia de que hoy la salud está en nombre de todos y puesta en valor para que se puedan avanzar sobre algunos ítems que muchas veces en otras oportunidades no se pudieron. Perfecto. Eso como introducción. No, perdón. No, que perfecto. Yo justo quería hacer una pregunta. Nuevamente, muchas gracias por tenernos. Que viene mucho en relación con lo que se está hablando de la preponderancia de la salud. Que al momento de que se trata una ley, ¿no?, de salud, en materia legislativa, ¿cómo son los acuerdos que se llevan a cabo entre las distintas fuerzas políticas para llegarse a un consenso? Bueno, la verdad que hoy, como está constituido el Parlamento, el Senado en particular, hay una mayoría absoluta en lo que respecta al oficialismo, ¿no? Inclusive en las comisiones. Sí es cierto de que hay temas que como decía, atañe a todos, son neutros en lo que hace a la parte política, sino que está más que nada la condición sanitaria puesta en valor. Entonces, esos tratamientos no tienen problema, ¿no? Un poco esos proyectos no tienen problema. Pero sí, ya cuando empieza a tener algún proyecto una tendencia ideológica, una tendencia partidaria más que política en general, y eso se hace difícil. Y hoy, como está constituido el Senado, hay muchos proyectos que por supuesto los consensuamos, los tratamos, los modificamos, lo enriquecemos, porque esa es un poco la tarea, digamos. Muchas veces llega un proyecto que sistemáticamente mi conducta es tratarlo en asesores. Los asesores no tan solo le dan una vuelta de rosca a lo que es el tema del concepto en sí del proyecto, de lo sustancial en sí del proyecto, sino también la valoración en lo que hace a la técnica legislativa, que es importante un poco en prolijarlo para que no haya superposición de cosas, ¿no? Y que muchas veces lo hacen más engorroso al proyecto. Lo simplifican, le dan un concepto y por supuesto, una vez que lo revisan y le dan esa posibilidad, pasamos al tratamiento entre senadores, que tienen, por supuesto, la última palabra. O sea, los asesores nos dan pautas, pero lo conceptual y la decisión está en los senadores y senadoras que estamos en cada una de las comisiones. Las comisiones tienen 19 componentes, 19 participantes, y los porcentajes de participantes en cada una de las comisiones
es el porcentual que representa en el total de senadores que tiene cada uno de los partidos. Así que así se compone, y por supuesto hay un alto grado de consenso, digamos, normalmente en los proyectos de salud, ¿no? Creo que quizás haya mucho menos discusión que en otras comisiones, donde los problemas ya son más estructurales, de fondo, más políticos en sí, ¿no? Pero algunas veces hemos tenido muchas dificultades también con avanzar sobre algunos proyectos. Quizás el más emblemático que me acuerde ahora es la Agencia Nacional de Evaluaciones en Tecnologías Sanitarias, que en realidad es algo que todos queremos que exista, pero que por intereses de sectores todavía no hemos logrado consensuar. En alguna oportunidad la pusimos en valor hace un par de años, la tratamos y no logramos consenso, estábamos cerca pero no lo logramos, y ahora hay una nueva ronda, hay nuevos proyectos, se han consensuado 3 proyectos, digamos, se están tratando de consensuar 3 proyectos que existen, y por supuesto avanzar sobre eso. Muchas veces eso, ¿no? Hay varios proyectos de un tema, de varios senadores, entonces se los trata de unificar, ¿sí? Y están como autores cada uno de los senadores y senadoras que presenta el proyecto, entonces no hay problema en ese aspecto mientras no haya grandes diferencias, ¿no? Pero se consensúa, es un gran trabajo, digamos. Hubo mucho más consenso en la composición del Senado hace 2 años atrás. Ahora es mucho más difícil. Y bueno, una cuestión también que creo que consideramos todos muy importante para fortalecer la democracia es el tema de la participación ciudadana. Y queremos preguntar, teniendo en cuenta, ¿no?, la consolidación que tuvieron, no sé si recientemente, las organizaciones de la sociedad civil como actores políticos, ¿no?, que esto bueno, se pudo ver en la influencia que han tenido, por ejemplo, para que se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o la ley de fibrosis quística, o bueno, ahora la presión que está metiendo para que se apruebe la ley de etiquetado frontal. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo se garantiza desde la Comisión de Salud la participación ciudadana? Sí, nosotros normalmente cuando hay un proyecto de estas características, o de una característica donde sí, por supuesto, llamamos, primero lo consensuamos en la oficina, ¿no es cierto? Después la secretaría con todos los componentes de salud, y posteriormente se va como llamando a los actores principales, ¿no? O sea, a especialistas, por un lado del tema, a grupos de la sociedad y organizaciones de la sociedad involucrados en ese tema, y se hacen reuniones participativas, ¿no? Ahora hay una facilidad extra que nos brinda esta virtualidad, ¿no? De no tener que hacer sistemáticamente las reuniones presenciales, ¿no? Y es una novedad para nosotros, digamos, pero creo que hay algunas cosas que la pandemia nos trajo que son para quedarse, y una de esas es la posibilidad de tener estas reuniones virtuales sin necesidad de traslados, de tiempos disponibles extras, y esto por supuesto ha facilitado mucho esa cuestión. Ha imposibilitado la relación interhumana, que es un poco la esencia muchas veces de nuestra relación, pero en otro aspecto, en este en particular, creo que la tecnología nos ayuda y nos va a seguir ayudando. No así, por supuesto, a lo que no queremos que las sesiones sean virtuales. Las sesiones tienen que ser presenciales, no hay duda de eso. Sí, algunas reuniones también tienen que ser presenciales, pero nos da la posibilidad esto de tener un abanico extra para poder facilitar el acceso a algunas personas que por distancia, muchas veces, gente del interior, que tenía que ir a Buenos Aires, tomarse un vuelo, tomarse un colectivo,
disponer de un día o de dos para poder tener el acceso a una reunión, creo que esto nos lo facilita. Pero yendo a la participación ciudadana, a la participación de la sociedad, como preguntaba Martín, creo que es sustancial, digamos, ese aprovechamiento del expertise que tenga cada una de las organizaciones, cada uno de los grupos sociales, cada uno de los especialistas en el tema que nos puedan brindar desde su óptica, por supuesto, la opinión, y después hacer una consideración general dentro del grupo, una valoración de lo que se ha trabajado y después poder expresarlo en un proyecto o expresarlo en una modificación de proyecto que es muchas veces lo que ocurre, ¿no? Pero es sustancial la participación ciudadana, es fundamental. Nosotros sistemáticamente lo hacemos. Perfecto. Yo justo le iba a consultar, ¿no?, sobre algo que, bueno, un poco dijo, ¿no?, acerca de las ventajas y las desventajas de la virtualidad. Justamente, ¿no?, con la pandemia, ¿no?, que transformó la sociedad de una manera muy fuerte y muy repentina. ¿Usted considera que la virtualidad puede ayudar al Congreso a que funcione mejor o funcionaba de otra manera de la presencialidad? ¿Cuál cree que puede ser, tipo, la forma que el Congreso funcione mejor? Sí, yo creo que la virtualidad ha venido a complementar, no a sustituir, ¿no? Y por eso creo que es importante la incorporación de la tecnología para determinados fines. Siempre la presencialidad y el cara a cara es fundamental, de eso. Pero insisto, vino creo yo, a complementar, no a sustituir. Y bueno, pasando quizá a otro tema, ¿no? Teniendo en cuenta esta cifra tan dramática, de los 100.000 muertos, de la que hemos tomado conocimiento hace un par de días, ¿cuál es su visión sobre el manejo de la pandemia? Bueno, mi visión es realmente muy crítico. Por supuesto que en todo esto no se puede ser espectador meramente, ¿no? Estamos consustanciados con el tema, hemos trabajado en muchos aspectos, digamos, para tender a revertir algo que ha sido novedoso para la humanidad. Se ha ido aprendiendo día a día con esta pandemia. Yo haría como una división de cosas con respecto al manejo de la pandemia. Una cosa es el manejo sanitario, otro el manejo social, económico y de sustentación de un país. Creo que al principio se subestimó en muchos aspectos cuando ya se sabía que había graves problemas en otros lugares. O sea, no es que nosotros, creo que era un 3 de marzo del año pasado que se detectó el primer caso en la Argentina y realmente las primeras declaraciones nefastas del ministro, que era como una gripecita, que no cree que va a llegar, que era más importante el dengue en la Argentina que el COVID. O sea, ese tipo de apreciaciones, digamos, no le hicieron bien a la sociedad. Es más, subestimando por parte del gobierno, también había un desinterés propio de la sociedad en lo que pasaba, pero a medida que fue viniendo estas olas, digamos, y estas cantidades de infectados, pero bueno, como dije, fueron aprendizaje en general, inclusive hasta de los propios especialistas, de los infectólogos que muchas veces se desdicieron en algunos conceptos. Lo novedoso, digamos, de los contagios en asintomáticos, que hacía también una dispersión de posibilidades de casos. Pero digo que esa subestimación inicial hizo de que no se previeran ciertas situaciones que se podría haber tenido éxito o mucho más o menos fracasos o más éxito en la lucha, porque también es cierto de que
más allá de las medidas preventivas, cuando no había vacunas todavía en ese momento, y se inició un proceso de innovación tecnológica, de procesos constructivos desde los laboratorios, desde cierta especialización que se tenía en algunos casos, unos más rápidos, otros menos rápidos, las autorizaciones también veloces por parte de los organismos que habilitan la posibilidad de que se puedan incorporar algunas vacunas, los medicamentos experimentales para estos casos que muchas veces también se dieron. Digo, mucho aprendizaje, mucha información, a veces controversial, ¿no? Que sí, esto no anda, esto sí anda, que le damos corticoide, que no le damos corticoide, que el ibuprofeno inhalado, o sea, digo, muchas cosas que por supuesto han tenido que ir decantándose hoy. La visión a un año del inicio de la pandemia, sin duda que es otro, ¿no? Las chances que tiene un enfermo de COVID hoy son muy distintas a las chances que tenía un enfermo al inicio de la pandemia. Pero digo, ha habido subestimación y después quiero pasar a un tema particular, que es el tema de las vacunas, ¿no? Porque una etapa previa es pre-vacuna y otra etapa es con vacuna, donde ahí sí hubo negligencia por parte del Estado argentino en la posibilidad de la adquisición de un espectro mayor de vacunas, y ante esta situación se jugó todas las cartas a un laboratorio que era el de AstraZeneca, con la compra de 22 millones de vacunas. Se subestimó la cuestión de Pfizer, pero ahí empezaron algunas cuestiones ideológicas, ¿no? Y geopolíticas, más que de eficiencia de vacuna. Es más, Pfizer fue el primer laboratorio que en la Argentina hizo las pruebas necesarias para también con voluntarios para ver la efectividad y eficacia de la vacuna. Tuvo reunión con el presidente, las máximas autoridades también del laboratorio, pensando de que si tenía un preacuerdo, digamos, para hacer la experiencia en la Argentina y por supuesto habiendo habido charlas con las máximas autoridades nacionales, se podría haber cerrado también un contrato y un convenio con Pfizer, que era un poco lo que nosotros insistíamos y seguimos insistiendo con el tema. Se podría haber tenido Pfizer, se podría haber tenido Moderna, se podría haber tenido Johnson & Johnson, se podría, además de la AstraZeneca, además de la Sinopharm, además de la Sputnik, digo, se centró la cuestión acá en un eje, en ese eje de la vacuna rusa, que es cierto, también muchas personas le tenían temor a la vacuna rusa o a la vacuna china, y esos temores también se han ido apagando porque las confirmaciones, por supuesto, de los medios de autorización de cada país y de entes internacionales, era necesario que se hagan y al principio mucha gente tenía cierto temor. Se sumó también alguna cuestión de antivacunas, digamos, que también con toda mucha historia, con algunas de las vacunas que te inyectan no sé qué, que el otro qué sé yo. Entonces esa cuestión también crea cierta incertidumbre. Zafado toda esa cuestión de incertidumbre con el tema de las vacunas, está con la política de vacuna, de adquisición de vacunas, que fue nefasta. Y hoy, lamentablemente, como bien decías Martín, tenemos más de 100.000 muertos por COVID, una cifra que duele, porque la verdad que a todos nos angustia, digamos, y creo que todos hemos tenido sufrimiento cercano por algún caso en particular que se nos dio dramáticamente en todas las familias, o en algunas de las familias, la mayoría de las familias. 100.000 personas que fallecen por una pandemia es terrible, pero creo que se podrían haber evitado miles de muertos si nosotros hubiéramos tenido
otras políticas de vacuna, donde se podrían haber adquirido millones de vacunas a través de la compra, por un lado, pero también nosotros hemos perdido una oportunidad muy grande a través del fondo COVAX de tener muchos más millones de dosis de vacunas que no lo tuvimos por negligencia en la adquisición a través del fondo COVAX. El fondo COVAX es un fondo mundial, todos los países que están asociados a la Organización Mundial de la Salud tienen acceso a ese fondo. Ese fondo COVAX es de todas las vacunas y se hizo un fondo COVAX específico para el tema COVID, para las vacunas para el COVID. Ese fondo es un fondo más bien solidario en el cual todos los países aportan para la compra de vacunas a través de ese fondo que por ese fondo tiene un menor costo, ¿no? Al hacer una compra centralizada a la OMS hay una merma en el valor y los países pueden acceder. En el tema COVID, Argentina podría haber adquirido a través del fondo COVAX hasta un 50% de su cantidad de habitantes y adquirió solo el 10%. Porque pensaba de que con las de AstraZeneca le iba a alcanzar, cuando en este momento hasta ya se están pensando, por supuesto, y se están aplicando hasta terceras dosis de algunas de las vacunas, porque el tema de la variante última, Delta, ha sugerido la posibilidad de que también haya, o algunos países han ido sugiriendo la posibilidad hasta de una tercera dosis de algunas de las vacunas, como bien les decía. Pero bueno, para mí hubo un mal manejo, pésimo manejo, que ha costado miles de vidas para la Argentina y que es como que no hay una responsabilidad real, ¿no? Sino como que se sigue subestimando ciertas situaciones en lo que a vacunas respecta. Ahora hay un ingreso de vacunas mayor, ahora está viniendo de Moderna por una donación de Estados Unidos, 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna. Se hizo un nuevo contrato ahora que me llegó recién, nosotros como comisiones de salud, tanto del Senado como de diputados, tenemos el acceso y la confidencialidad que tenemos que tener con cada uno de los contratos que realiza nuestro país con laboratorios médicos para la adquisición de vacunas, por la ley de vacunas que está vigente. Y la verdad que ahora hay una mayor amplitud en la posibilidad de la adquisición de vacunas. Nosotros le habíamos propuesto al gobierno sacar esa palabrita de negligencia que le habían puesto entre comillas y que se ha hecho tan famosa con el tema de la discusión. No lo quisieron hacer por ley y a las 24 horas hace un decreto liberando esa posibilidad, como diciendo, yo voy a hacerlo cuando yo quiera, no cuando el país lo necesite o el Congreso lo quiera hacer. Digo esto, dejar de lado la fase del Congreso para seguir gobernando por decreto es realmente una afrenta a la sociedad, una afrenta a la democracia. El Congreso está vigente, se reúne las veces que realmente es necesario. Tenemos muchas sesiones, hemos tenido muchas más sesiones que años anteriores con la presencialidad. O sea, el Congreso está vigente y el Ejecutivo pretende y le gusta seguir gobernando por decreto. Hay muchas más cosas para decir en esto, la verdad que por ahí si me ayudan y me orientan en algún tema en particular, pero la vacuna en particular ha habido irresponsabilidad, negligencia y realmente una falta de respeto hacia la sociedad. Bueno, yo le pregunto acerca de este tema, ¿no? Justo de las vacunas.
Justo había una pregunta de Pfizer, pero bueno, creo que la cubrió bastante bien. Pero bueno, teniendo en cuenta todo lo que ha dicho, ¿no? De, bueno, la negligencia con las vacunas, bueno, justo negligencia, el problema de las vacunas y que ahora hay un mayor ingreso, ¿no? ¿Cómo cree usted que va a seguir en un futuro? Es decir, ¿va a haber todavía más ingresos de vacunas? ¿Se va a mantener un flujo constante? ¿Cómo cree que puede evolucionar? Bueno, sí, está habiendo más ingreso de vacunas. Gradualmente, seguramente vamos a seguir teniendo esa posibilidad. Es muy importante la segunda dosis de la vacuna, no solamente decir que hay un gran porcentaje ahí, creo que estamos llegando a un 45% de primera dosis y creo que un 12 o 13% de las segundas dosis, con lo cual todavía falta un montón, ¿no? Pero hay mayor cantidad de dosis que están ingresando. No tengo certeza absoluta sobre el cronograma de llegadas de vacunas. Sí se ha firmado un contrato ahora con Moderna por 20 millones de dosis, pero no es que van a llegar ahora, se calcula que pueden llegar el año que viene, ¿no? Entonces, sí, se firma el contrato, de ahí hasta que venga, y haberlo firmado ahora significa también recibirla cuando cumplan seguramente los contratos con otros países que ya le han pedido de antemano. O sea, si se hubieran pedido antes de Pfizer, antes de Moderna, antes de Johnson Johnson, y en esto estamos hablando no de costos en lo que hace a la fase económica, acá estamos salvando vidas. Es una dosis que se da, una vacuna puesta, es mermarle la posibilidad de muerte, mermar la posibilidad de terapia intensiva, mermar la posibilidad de sintomatología en el paciente. O sea, tiene toda una ventaja. Por supuesto, no garantiza inmunidad absoluta, pero sí menos terapias intensivas, primero menos muerte, segundo menos terapia intensiva, tercero menos sintomatología en los pacientes. Digo, en todo esto hay un gran beneficio y la vacuna es la herramienta fundamental hoy, sin dejar de tener las medidas preventivas, sin dejar de hacer los testeos necesarios todavía que tienen que hacerse, porque muchas veces se baja los brazos, ¿no? Cuando hay un poco menos de casos, se bajan los brazos, pero muchas veces al haber menos casos, se testea menos, entonces se tiene menos posibilidad de detectar y menos posibilidad también de llegar antes, de prevenir, de hacer las cosas que hay que hacer. No hay que dejar de tener las precauciones sociales y ser solidario con eso, porque si hay algo que nos ha puesto en manifiesto también la pandemia es que tenemos que ser, si nosotros nos cuidamos, estamos cuidando a la sociedad. Entonces esa conciencia de la solidaridad, de cuidarnos, y en esto también hay muchas veces, y hay estadísticas que hemos podido tener en cuenta, y esto les comento una estadística nuestra en Jujuy, porque también hemos tenido una elección adelantada de la provincial, de los legisladores provinciales, y se puso en valor también, ¿por qué van a hacer la elección ahora, en esta época que pueden haber más contagios y demás? Se sacó la estadística haciendo un cronograma de días posteriores a los eventos, y se detectó que hubo muchos más casos posterior al Día del Padre que a la elección. Esto nos marca algunas pautas, digamos, que las reuniones sociales, donde uno baja la guardia, ¿no? Donde baja los brazos un poco, se saca el barbijo, se toma algo y qué sé yo, hay más posibilidades de contagio que un hecho social comunitario como ser, qué sé yo, la ida a la escuela, la actividad económica con las precauciones, con los protocolos, ¿no? Entonces digo, eso también hay que poner en la balanza y es otro aprendizaje, ¿no? que
que estamos teniendo todos. Y bueno, también respecto a Jujuy y las elecciones que hubo, queremos hablar de eso, teniendo en cuenta el resultado que hubo, que fue una victoria tan contundente del Frente Cambia Jujuy con la Unión Cívica Radical a la cabeza. Considerando esto, ¿cómo lo ve usted a la UCR de cara a 2023? ¿Y cómo lo ve también a Gerardo Morales? Ya que, bueno, se anduvo diciendo mucho que con este resultado él se mete en la lista de aquellos candidatos de Juntos por el Cambio que tienen aspiraciones presidenciales. ¿Qué piensa de eso? Bueno, primero, por supuesto, hay dos situaciones que se dieron y que hay que ser objetivo en el análisis en un resultado de estas características. Primero, por supuesto, el respaldo y una gran gestión que viene haciendo el gobernador Gerardo Morales desde el 2015 a esta parte. Ustedes saben que ha sido reelegido gobernador, tuvo el primer periodo, ahora está en mitad del segundo periodo. Y la verdad que lo que fundamenta el triunfo fueron grandes logros en su gestión. Creo que el primer gran logro que tuvo la gestión de Gerardo Morales es restituir la paz en Jujuy, ordenar la provincia. Además de todo el complejo entramado que tiene la ampliación de matriz productiva en Jujuy. Una provincia que su columna vertebral sigue siendo el tabaco y la caña de azúcar, pero no había una ampliación en grandes emprendimientos como los que ya hoy Jujuy tiene, como ser el tema de la energía renovable, el tema de la energía solar. Cuando empezó la gestión Morales, se planificó un parque fotovoltaico, el mayor parque fotovoltaico de Latinoamérica, y la verdad que hoy es una realidad. Cuando se hablaba de que iba a haber un emprendimiento de 300 megas a más de 4.000 metros de altura, qué bueno sería, ¿no? Hoy es una realidad. Hay 700 hectáreas de paneles solares, más de 1.200.000 paneles solares en la Puna jujeña, generando energía. Ya generando energía, esa energía se la vende a un sistema interconectado, por el sistema interconectado eléctrico, y ya Jujuy está vendiendo energía solar al sistema interconectado nacional. Digo, eso es una realidad. Por supuesto, emprendimientos de litio existían antes de que Gerardo Morales fuera gobernador, se le dio un gran impulso y por supuesto también a la minería en general, una minería sustentable, una minería razonable, una minería acorde a las estructuras generales y a la visión de seguir siendo una provincia verde, una provincia de energía, ¿no? Generadora de energía. También el tema de la generación de las zonas francas que ya se están construyendo, el emprendimiento de cannabis medicinal, Cannaba SE es una sociedad del Estado, donde justamente ayer hemos tenido la posibilidad de legislar un marco regulatorio, se le ha dado media sanción a un marco regulatorio sobre el tema del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, para poder regular la producción, regular la industrialización y, por supuesto, darle los mayores beneficios posibles a este desarrollo industrial que no tan solo piensa en la salud, sino que también piensa en la generación de trabajo, en la generación de ingresos para la provincia. Digo, ese contexto de gestión que tuvo Gerardo Morales, más una oposición dividida, muy dividida, la oposición iba con 5 candidatos a gobernadores por parte del espectro peronista en general, con lo cual esas dos cosas se conjugaron para un triunfo contundente. De 24 diputados que estaban en juego, 18 sacó el Frente Cambia Jujuy, que sí está conjugando
liderando, como bien decía Martín, la Unión Cívica Radical, pero en conjunto de varios partidos, entre ellos un sector peronista, que también constituyó el Frente Cambia Jujuy en sus inicios, en el 2015. Así que esa conjunción de situaciones hizo de que se tuviera un gran triunfo. Y por supuesto, más allá de la capacidad personal, de la capacidad de trabajo, de la cabeza que tiene, digamos, para estar pensando situaciones, estrategias y análisis político, el gobernador Gerardo Morales tiene la potencialidad y tiene la capacidad para poder liderar nuevamente la Unión Cívica Radical a nivel nacional, ya que él fue también presidente del partido en otras épocas, tiene la posibilidad hoy, a fin de año, de poder volver a ser presidente de la Unión Cívica Radical, y creo que eso puede ser también potencial para sus aspiraciones de ser precandidato presidencial en el 23 por el radicalismo, hacer un gran paso, digamos, con las fuerzas que constituyan el frente que hoy es Juntos por el Cambio, y seguramente dirimir las posibilidades allí. Yo la verdad que me encantaría que Gerardo Morales fuera presidente de la Nación. Para eso es todo un camino que hay que desandar. Lo voy a acompañar para ese objetivo, y vamos a poner todo de la fuerza política jujeña, de la Unión Cívica Radical, para que eso se pueda concretar. Sin duda creo en su capacidad, de ha transformado Jujuy, es un Jujuy que está en vías potenciales de seguir creciendo, de seguir fortaleciéndose, y creo que con políticas públicas activas, generación de trabajo y la paz que se logró, consolida un liderazgo en la provincia. Hay mucho que falta, digamos, ¿no? Mucho por hacer, pero los pasos han sido muy buenos. Bueno, continuando con la línea electoral, ¿no? Pero hacia un hecho más próximo. ¿Cómo cree usted que las elecciones de medio término van a impactar en la conformación del Congreso y en la relación con sus fuerzas políticas? Bueno, yo creo que esta elección que viene es crucial para los argentinos. Se juega mucho, digamos, porque hoy sabemos, y un poco lo transmito, hay una concepción ideológica muy marcada, una grieta que no se cierra nunca, es más, que se profundiza. Quizás en esta etapa electoral se va a profundizar mucho más, pero yo creo que el concepto, digamos, del país que estamos teniendo, donde más allá de la pandemia, ¿no? Porque un poco con la pandemia se trata de licuar todos los problemas, ¿no? O sea, en pos de la pandemia no hacemos tal cosa, en pos de la mano, la pandemia. Entonces, la verdad que le ha servido de mucho a muchos ejecutivos, y más al Ejecutivo Nacional, para tapar sus falencias, para licuar muchos de sus problemas, para hacer de que la imposición y la arbitrariedad sea lo que prime. Digo esto porque en tiempos de pandemia, y al tener semi-neutralizado a los parlamentos, se ha gobernado más por decreto, ¿no? Y a conveniencia del Ejecutivo, no a conveniencia específica de la sociedad. Muchas cosas sí se tenían que hacer, muchas cosas sí se tenían que hacer y rápido, por eso en algún momento el tema de los decretos pueden ser necesarios, pero el Parlamento nunca ha estado cerrado, el Parlamento siempre ha estado, las cámaras han estado atentas a cada una de las situaciones que pasaba el país, y se la han pasado por arriba muchas de las veces. Digo, es crucial porque ustedes han notado, digamos, desde las incongruencias que se han tenido en algunos temas de política internacional,
canciller sale, dice una cosa, el embajador hace otra, un alineamiento objetivo, digamos, con algunos países, tipo, que nosotros sabemos en el eje latinoamericano, es un poco el tema del eje de Bolivia, el eje de Venezuela fundamentalmente, nos hace aislar del resto de muchos países, o sea, su decisión de salir de ciertos grupos internacionales, este proceso que tuvimos nosotros de incorporación a mercados mundiales, ahora un poco se están restringiendo. Hemos bajado de categoría en lo que hace a la faz económica mundial. Estamos en el primer nivel cuando estábamos en tercer nivel, digamos, en algunos reconocimientos internacionales y que esos califican para la posibilidad de dar más crédito a la Argentina, de ser un país menos riesgoso. Somos un país que ha retrocedido en política internacional, que ha retrocedido en institucionalidad, y eso es un poco lo que está en juego. Por eso instamos a todos los argentinos a repensar un poco este tránsito electoral hasta las elecciones de noviembre, y que definamos un poco cuál va a ser el rumbo. La verdad que están muy cerca para tener mayorías absolutas en ambas cámaras, ya la tienen en Senado, falta diputado, y creo que eso es importante tratar de frenar, decirle basta a ciertas situaciones de imposición. Esto es un populismo autoritario, digamos, que hace de que con la imposición y la arbitrariedad puedan llevar adelante muchas de sus conductas. Yo soy optimista para estas elecciones y soy muy optimista para las elecciones del 23. Pero creo que no hay 23 si no hay un 21. Entonces, creo que son pasos que tenemos que dar como sociedad y hacer advertir sobre estas situaciones de riesgo, porque más allá del proceso inflacionario que no baja, más allá del altísimo número de porcentaje de pobreza incorporado en este tiempo, se le culpa al gobierno anterior, se le culpa a la pandemia, y yo creo que hay que dejar de echarse culpa, sino de pensar para adelante, en hacer las cosas mejor, en pensar en la sociedad, en pensar en la gente, en pensar en el ciudadano. Cuando uno tiene como objetivo el bien común, es cuando tienen que salir bien las cosas. Cuando uno opta por el bien común, seguramente no se va a equivocar. Por eso es que creo que los argentinos tenemos que pensar en que haya ecuanimidad, que haya alternancia, que haya posibilidad de que el que piensa distinto no sea un enemigo, que el que tiene alguna concepción es respetable, o sea, respetarnos y tener un orden en la sociedad, creo que es fundamental. Y eso está en juego ahora, en estas próximas elecciones. Y también queremos preguntar relacionado con esto, y bueno, todas estas falencias que usted anduvo señalando a lo largo de toda la entrevista, que contribuyen a lo que es la crisis de representación que atraviesa la Argentina hoy en día, de la cual se está hablando mucho, que también tiene que ver con el contexto social y económico tan desfavorable que atravesamos, y que provoca que la gente cada vez confíe menos en la política y quizá no vea la política como un instrumento, como un factor de cambio. ¿Qué cree usted que se puede hacer para acercar la política a la gente? Bueno, yo creo que es totalmente cierto esta opinión tuya, Martín, es el concepto de la gente, ¿no? Inclusive hay mucha gente que tiene capacidades, que tiene también interés, pero tiene miedo de ingresar al ruedo político porque desde el propio núcleo, digamos, dice, no te metas, que esto te vas a embarrar, que son todo lo mismo.
y yo creo que hay que, como vos decís, también empezar a separar las aguas, ¿no? Yo creo que la política es un gran instrumento y ustedes lo están estudiando y saben, pero es cierto de que muchas veces se aprovecha de la política mucha gente para llegar al poder y con ese poder tender a negociado, a corrupción, a negocios con el Estado. Entonces todo eso es cierto y salpica, pero si no nos metemos y no hacemos de que le torzamos el brazo a la corrupción, le torzamos el brazo a los malos políticos, le torzamos el brazo a esa concepción, digamos, de llegar a la política para ciertas cosas, no vamos a lograr los cambios. La sociedad tiene que estar bien representada y creo que el involucramiento de la sociedad en centros vecinales, el involucramiento en clubes, el involucramiento en sectores, en organizaciones, digamos, no gubernamentales que tengan cierta referenciación con algunos temas en particular y tratar de que de esa gente surjan nuevos liderazgos, de esa gente que tenga la potencialidad, las ganas y la convicción necesaria de que se puede cambiar las cosas que no son fáciles, que necesitan tiempo, de que necesitan procesos, de que necesitan también las ganas de hacer, la militancia para llegar, la militancia para enarbolarse con algún proyecto, ¿no? Porque por ahí digo yo, he visto mucha gente surgida del mismo barrio que un poco ha tenido un comedor, ha sido un desayunador, después tuvo la posibilidad de dar vuelta a la cosa y ha liderado un proceso en organización no gubernamental por lucha contra la pobreza, después fue concejal, ahora es diputado. Digo, esas banderas son las que tienen que hacerle dar a la gente credibilidad, pero la credibilidad se da con el ejemplo. Y por eso es importante, digamos, no hagas lo que, porque mucha gente dice muchas cosas y hace poco. Por eso es que un poco en esto creo que el ejemplo es lo que tiene que primar, ¿no? Decirlo y ser coherente con lo que se dice, ser coherente en el pensamiento y en la vida, ¿no? Y en la política lo mismo. Por supuesto que en la política se dan ciertas circunstancias donde tiene que haber un amplio consenso en cosas y a veces no todo lo que uno piensa puede llevarlo adelante. Tiene en un concepto político de negociaciones en algunos aspectos, tiene que ceder algunas cosas y pretender otras, como en la vida, como en la vida. Pero creo que hay que reivindicar la política, creo que la reivindicación de la política pasa primero por nosotros, los políticos, y por ustedes, los jóvenes que se involucren en política. Por eso es importante ese tránsito generacional y creo que es importantísimo también los recambios generacionales, no tan solo en los partidos políticos, sino también en todos los ámbitos de asociaciones de la sociedad. Y en esto también llegar a los recambios generacionales también en los gremios, ¿no? Que un poco uno ve que hay gremios que están enquistados hace 30 años, las mismas personas, 40 años las mismas personas, o los mismos grupos de poder, ¿no? Y creo que hay que romper la lógica esa de anuencia, digamos, política, ideológica, gremial, sociedad. Digo, todos necesitamos una depuración.
los partidos políticos, las asociaciones, los gremios, y pensar de que tenemos que tener sí 4 temas, digamos, de políticas de Estado que deberían existir en consenso de todos los partidos políticos, como ser uno de los casos el tema educativo, otro el tema salud, el tema seguridad, y creo que una política económica. Digo, en esto, si razonablemente nos pusiéramos de acuerdo en 3, 4 puntos, no tendríamos tanto zigzag en nuestra cronograma de alternancia partidaria, de alternancia en el poder. Pero bueno, hay varios factores que inciden, pero ustedes tienen que ser motorizadores de los cambios. Nos tienen que empujar a nosotros, para que un poco haya ese recambio generacional. Le agradecemos, Mario, por haber conversado con nosotros. Nos pone muy feliz seguir conectándonos con nuestra clase política para continuar dialogando de la Argentina y reivindicar a la política como un medio, como usted dijo, un camino para lograr la transformación de nuestro maravilloso país. Como bien usted acaba de decir, creemos que solamente a través de la participación ciudadana y la ejecución de nuestros derechos políticos podemos seguir defendiendo nuestras libertades conquistadas en sociedad, transformar y mejorar la realidad nacional en el presente y para el futuro de las generaciones que decidan llevar adelante un proyecto de vida aquí en tierras argentinas que tienen tanto potencial. Así que en nombre de los más de 80 integrantes constitutivos de todo el equipo de Conciencia Política, queríamos agradecerle por esta oportunidad única y seguramente estaremos enviándole un mail con un link de acceso al material final elaborado de la entrevista realizada. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Les deseo el mayor de los éxitos en Conciencia Política y, por supuesto, siempre a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Chao. Mario. Luego. Gracias, Juan. Gracias, Franco. Gracias, Martín.